Gustavo y soy del curso cuarto medio A. Mucho gusto, Gustavo. Ya, muchas gracias. Igualmente conocerlo. Entonces, le quiero preguntar, ¿cuál es su nombre y su ocupación actual? Yo me llamo Laura Albornoz Polman, soy abogada, pero mi principal función es ser profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, ¿en qué año egresó del liceo? En el año 1985. Eh, Eran años bien convulsos, pero sí, porque ingresé a la universidad después del 86 y de ahí tuve un largo camino hasta llegar a la carrera de Derecho, donde finalmente egresé y después me especialicé. Ujú. ¿Y qué recuerdos tienes de esa etapa de tu vida? Yo recuerdo que era una etapa de muchas movilizaciones estudiantiles. Yo participaba en la Federación de Estudiantes Secundarios junto con mi hermano Rodrigo, que también estudiaba en la escuela, y Santiago, en el liceo digo, en el liceo hoy día colegio, tengo que rectificarme. Eh, entonces era una época de protesta, pero en el primer tiempo, primero y segundo medio, de mucha complicidad con los amigos. Teníamos un grupo de amigos que incluso retomamos el contacto hace poco tiempo atrás, el año pasado. Grandes y queridos amigos. Visitando Concepción me encontré con Álvaro Coyola, Gonzalo Mercado, La Sole Román, en fin, Pablo Córdoba, Sandra Calvo, Cecilia Muñoz, por mencionar algunos. Y era una época también de esperanzas, de alianzas entre amigos, de formación de grupo, también de fiestas y de disfrutar la vida, quizá, o semejante a cualquier joven, con más tranquilidad y con menos presión de las redes sociales, que es lo que quizá afecta a los jóvenes de hoy día. Ujú. ¿Y usted recuerda algún profesor de esa época? Sí, recién estaba repasando la profesora Fuica, porque yo era buena para las letras, la historia, el lenguaje. Sin embargo, yo finalmente al principio tomé opción por estudiar algo vinculado con la biología. Entonces también recuerdo a la profesora de biología, que yo creo que me inspiró a tomar una carrera asociada con la biología en una primera instancia, pero todas las relativas a... Recuerdo a todos mis profesores, pero especialmente a la profesora de lenguaje. ¿Y ella era su profesora favorita? Yo no sé si habían profesores que eran favoritos. Yo creo que la historia, lenguaje y biología eran mis profesoras favoritas. Habían varios. En general uno quería mucho a los profesores del liceo, hoy día colegio. ¿Y cómo era el ambiente escolar en esos años? Nosotros, este liceo pertenecía a un sector medio de la población de ingreso, y yo la verdad que recuerdo que era eh, afectuoso, el liceo era afectuoso, los trabajadores del liceo, los profesores, coeducadores eran personas agradables, comprensivos cuando nos mandábamos alguna embarrada, eh, y también estrictos. Yo recuerdo que en tercero y cuarto medio las cosas se pusieron un poco más tensas. Yo diría que particularmente por el momento que se estaba viviendo. El año 85 en Chile fue muy movilizador, había mucha presión social o alteración social, protestas, en fin, es un año nefasto también desde el punto de vista de los derechos humanos, y nosotros como jóvenes no estábamos ajenos a lo que estaba pasando en el país. Ahora no éramos todos, éramos algunos de esa generación, pero lo recuerdo con mucho afecto, cariño, mis compañeros. Además en cuarto medio hicimos la fiesta de graduación, entonces uno empezaba a tener algún chico que le gustaba, entonces era muy de mucha complicidad y fraternidad. ¿Y recuerda algún momento, anécdota significativa del liceo? Yo creo que habían varias, pero principalmente el otro día se acordaban, el grupo este de ex compañeros se acordaban
cuando la profesora en matemáticas, yo creo que ahí éramos demasiado pelusas, pero claro, la guerra de tirarse las mochilas era una cosa, no sé si una anécdota digna de contar, o esté bien que uno lo cuente, pero, y también de esconderse cosas entre los compañeros, eh, era, era muy gracioso. Y yo lo pasaba bien en el colegio en general, me encantaba vestirme la mañana, ponerme el jumper. Hasta el día de hoy no creo que existan vestuarios más que me pertenecía de cuerpo entero. En la mañana ponerme la blusa blanca y el jumper encima. Yo no sé por qué lo han cambiado en algunos colegios, pero era un emblema, porque uno estudiaba en el colegio y era un escolar. Ahora yo también recuerdo haber participado en otras instancias, ya dije, mencioné la Federación de Estudiantes Secundarios, pero también recuerdo haber hecho actuaciones de teatro. Me acuerdo que con Cristian Sasmay hicimos El cepillo de dientes de Jorge Díaz, que es una obra de teatro eh, y que yo ahí descubrí que me encantaba la actuación, sin perjuicio de que después mi papá me dijo que no, no consideraba que era viable estudiar algo con teatro, me hubiera encantado. Y no sé por qué razón a esta edad todavía no me he inscrito en un taller de teatro. Yo creo que es una cosa no sobre la que no he incursionado todavía. ¿Y a qué atribuye su éxito personal? ¿Cómo podría relacionar ese paso por el éxito con el colegio? Bueno, con el liceo en ese caso. Yo sí creo que yo hice, a ver, primero que nada no sé no sé si yo podría decir que tuve un éxito personal, pero mi desempeño posterior estuvo muy asociado con donde yo me eduqué. De hecho, siempre mencioné que yo venía a un liceo público. En aquel entonces, no sé si ahora lo sigue siendo, pero en aquel entonces lo era. Y eso me llena de orgullo el ser hija de la educación pública. Lo he mencionado en mi entrevista, en mi currículum. Yo siento que fue importante porque luego además mantuve mi vinculación con centros de educación del Estado. Mi carrera definitiva la hice en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y mi doctorado lo estudié fuera con becas del Estado, beca Presidente de la República. Por lo tanto, creo que fue fundamental el haber provenido de la educación pública, el haber estudiado en el Liceo Alexander Fleming, el sentirme parte de la comunidad de personas que integran la clase media chilena y que no necesariamente nacieron en cuna de oro, pese a que igualmente esto es un liceo o colegio que está en la comuna de Las Condes, que es una de las tres más ricas del país, y pese a que yo no está en la región metropolitana y no en la localidad alejada de los centros urbanos, que son condiciones de mayor, hacen que la situación sea mucho más vulnerable. Yo me siento muy orgullosa, yo creo que fue determinante. No sé cuál habría sido mi vida si hubiera estado en otra parte, pero lo que aprendí o mi paso por el Colegio Alexander Fleming, en aquel entonces liceo, ha sido muy importante en mi vida. Insisto, cada vez que puedo lo menciono, cuáles son mis orígenes, porque uno nunca debe perder justamente eso, el reconocer de dónde viene. ¿Y usted recuerda cuáles eran sus expectativas al salir del liceo? A ver, yo quería estudiar o medicina o derecho. Entonces era muy buena para alegar y de hecho una profesora me decía la abogada del diablo, pero era buena para defender a los compañeros y me metía y opinaba. Era muy opinadora, yo creo que era un poquito insoportable. Sin embargo, esa cualidad sumada a la persistencia, yo soy una mujer, o yo creo que, y le digo a mis estudiantes que en la vida no se requiere ser tan excepcionalmente inteligente y la única clave, o una de las claves para que en definitiva nos vaya bien es ser perseverante. Perseverar, insistir, caerse y volver a pararse, eso es una herramienta que por lo menos en mi desarrollo profesional ha sido fundamental para mí. Y también del liceo yo creo que el amor por la historia y por las ciencias sociales. En aquel entonces era muy fuerte en materia humanística y esa formación se la debo al liceo Alexander Fleming. Igual está como un poquito conectado a lo que usted estaba diciendo ahora con la pregunta siguiente, pero
¿Y qué le diría a los estudiantes del colegio que están entrando en su etapa secundaria? Yo diría que se tienen que sentir orgullosos y orgullosas de su origen, de su familia, de lo que pueden construir a partir de ese punto de partida. Eh, yo creo que el único elemento que le otorga a las personas libertad es la educación. eh, y es una herramienta que nos permite efectivamente no solo ascender socialmente, que era la expectativa del mundo de la educación durante casi un siglo en Chile, fue la herramienta por la cual se lograba un ascenso social, pero más que por la búsqueda del ascenso, yo creo que firmemente que el conocimiento y la educación es fundamental para que los seres humanos seamos libres, podamos disentir podamos debatir y podamos llegar a acuerdos. Y en eso lo aprendí estando en mi liceo, con las herramientas que tenía en aquel entonces, con lo que mis padres me pudieron dar. Por lo tanto, yo me siento muy orgullosa de mis orígenes. Y eso quiero transmitirlo porque alguien le pondría a esto el nombre sentido de clase. Pero el reconocer su origen es fundamental para saber desde dónde uno parte y hacia dónde quiere llegar. Muchas gracias por su tiempo. Encantada, encantada de conocerlo y de tenerlo en mi casa, aunque no aceptaron la taza de leche, pero... No somos tan chicos. Bueno, tan chicos. Incluso de las compañeras de mi hermana, así que es una gran institución. Le envío un cariñoso saludo a todos los profesores que fueron profesores nuestros, a los coeducadores, a los administrativos, a las personas que hacían el aseo, a quienes nos acompañaron tanto tiempo, las tías de las casetas que venden dulces, ¿no? ¿Cómo le dicen tía todavía? Al casino. Al casino, pero antes había una caseta que estaba justo en el pasillo principal. Cada vez que vamos a votar al Alexander Fleming, siempre digo, me ha tocado votar en algunas elecciones ahí, entonces he ido con mi hija y le muestro la sala y le digo acá, armamos un grupo para crear una revista interna en el liceo, que lo hicimos con Sergio Cifuentes, entonces dibujábamos, teníamos copuchas del liceo, a veces no eran muy bien recibidas, pero la pasamos estupendo, fue una época maravillosa.